No habrá apagones durante 10 días debido a la recuperación del nivel de los embalses de las centrales hidroeléctricas. La central Coca-Codo Sinclair se volverá a paralizar desde esta medianoche hasta el domingo para una limpieza profunda de sedimentos y mientras tanto se activarán todas las termoeléctricas. Hoy empezó la nueva fase de la vacunación contra el COVID-19, con énfasis en menores desde los 6 meses, personas de la tercera edad y enfermos. En el primer día de estado de excepción, los militares y policías arrestaron a 74 personas en 51 operativos. Ecuador logró una primera victoria en la disputa diplomática con México por la incursión en su embajada, pero la Corte de Justicia aún no se pronuncia sobre el fondo de la demanda. El contralor Mauricio Torres dijo a Televistazo que dentro de la institución se mantiene una estructura de corrupción y que demorará meses en combatirla. El presidente argentino Javier Milei convirtió el lanzamiento de su último libro en un concierto de rock y mitin político en Buenos Aires. En la segunda entrega del especial Cocina, el toque manaba, la preparación del tradicional biche en Portoviejo que este fin de semana va por un récord Guinness. La ecuatoriana Maribel Caicedo vuelve a romper el récord sudamericano de los 100 metros vallas. En opciones para el feriado, Televistazo muestra en qué cantones se puede practicar karting, ciclismo, parapente y senderismo. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo estelar. Comenzamos con la información más destacada de este día. No habrá cortes de luz hasta el domingo 2 de junio en todo el país. Así lo anunció el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, gracias a las condiciones climáticas favorables de los últimos días. Diego Puente con otros detalles. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, confirmó que no habrá apagones hasta el 2 de junio. La situación está garantizada por el aumento de agua en los embalses de las hidroeléctricas y la recuperación de 4 generadores termoeléctricos. Según Luque, el nivel en la represa de Mazar, la más grande del sistema de generación de Paute en el sur del país, creció 6 metros por las últimas lluvias. El embalse subió hoy hasta 2.135 metros sobre el nivel del mar, 20 metros por encima de la cota mínima de operación. Esto ha permitido mantener en funcionamiento a las otras 2 centrales de Paute, Molino y Sopladora, que trabajan a su máxima capacidad con 13 unidades de generación. La suspensión de los apagones también obedece a la recuperación de 156 megavatios en las centrales de Machala, Pascuales y Aníbal Santos en Guayaquil. El ministro indicó que por el momento no se requiere comprar energía a Colombia, pero esta realidad puede cambiar en agosto, septiembre y octubre próximos, que se prevé otra temporada de estiaje. Tenemos un procedimiento ya establecido que día a día se va haciendo ofertas y se decide comprar o no comprar en función del costo y el beneficio que tengamos. Por los mantenimientos programados existirán cortes sectorizados, pero según el ministro se realizarán alertas con 48 y 24 horas de anticipación para evitar problemas a la ciudadanía. Desde la medianoche hasta el 26 de mayo no funcionará la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair por el retiro de los sedimentos acumulados. La limpieza llega luego de que anoche fuese apagada durante 10 horas y esta mañana retomara sus operaciones. Diego Cuenca con el informe. La hidroeléctrica Coca-Codo, que está en la provincia de Napo, dejó de funcionar a las 9 de la noche de ese miércoles, porque hubo un incremento abrupto de sedimentos en el río Coca. Y cuando ocurre eso, deben apagar las 8 turbinas, que tienen capacidad para generar 1.500 megavatios. Si no lo hacen, pueden tener daños irreversibles. La central estuvo sin operar durante 10 horas. Eso significó que dejó de cubrir el 25% de la demanda eléctrica a escala nacional. Según el Operador Nacional de Electricidad SENACE, Coca-Codo retomó sus operaciones hoy a las 7 de la mañana. Pero por la tarde el ministro de Energía encargado aclaró que se necesita un mantenimiento urgente por los sedimentos acumulados en las rejillas de los desarenadores.
que son las estructuras para retener la arena o piedras que arrastran las aguas. Esa limpieza será desde la medianoche de ese viernes 24 hasta el domingo 26 de mayo. Es decir que durante esos 3 días, la hidroeléctrica estará apagada. A pesar de ese problema, no habrá apagones porque activaron todo el parque termoeléctrico, que tiene capacidad para generar 2.859 megavatios. Ecuador, México, tercer round en La Haya. La Corte Internacional de Justicia negó las medidas provisionales solicitadas por México contra Ecuador. El tribunal señala que no son necesarias porque no hay inminente riesgo de perjuicios irreparables a ese país. Patricio Díaz con más detalles del pronunciamiento. La Corte Internacional de Justicia de manera unánime le dijo no a México. El tribunal dio su veredicto sobre las medidas provisionales solicitadas por ese país contra Ecuador, luego del ingreso de la fuerza pública a su embajada en Quito. A las 8 de la mañana, hora de Ecuador, los magistrados se presentaron ante los delegados de ambas naciones. El presidente del organismo, Nawab Salam, leyó el dictamen. En el documento, los jueces hicieron una reseña de los acontecimientos, incluyendo la situación de Jorge Glass. Escribieron que tiene 2 condenas por asociación ilícita y soborno, además de procesos criminales en curso por malversación de fondos e intimidación y violencia psicológica. Mencionaron el pedido de consentimiento para que las autoridades ecuatorianas puedan ingresar a la misión diplomática mexicana y detener a Glass. El resumen incluye la decisión de México de conceder el asilo al ex vicepresidente y la posterior acción policial en la sede diplomática para detenerlo. México había solicitado como medidas la protección de sus bienes en el país, embajada, residencia y archivos, la autorización para desalojar sus instalaciones, que no se tomen acciones que perjudiquen los derechos de ese país ante cualquier decisión de la Corte, y garantías de que Ecuador no agravará esta controversia. El tribunal señaló que tanto en la audiencia como en otras notas verbales, Ecuador garantizó el respeto y protección de las propiedades de México, además de evitar la agudización de esta disputa. Por ello, los jueces decidieron no otorgar las medidas provisionales solicitadas por ese país. La Corte considera que las garantías dadas por el delegado de Ecuador abarcan las preocupaciones expresadas por México en su pedido. Actualmente, no hay urgencia en el sentido de que no hay real e inminente riesgo de irreparable perjuicio a los derechos reclamados por el solicitante. Esta decisión es independiente del litigio principal iniciado por México en torno a la intervención policial en su embajada, en la que, entre otros pedidos, solicita la expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas. Ecuador también demandó a México por haber otorgado asilo a una persona procesada por un delito común, algo que considera incompatible con sus obligaciones internacionales. Sobre estas demandas, la Corte Internacional de Justicia no ha definido aún fecha para su tratamiento. Y los gobiernos de México y Ecuador reaccionaron al fallo de la Corte Internacional. El presidente mexicano volvió a calificar de autoritario e irrespetuoso al gobierno de Daniel Noboa. La decisión de la Corte Internacional de Justicia generó reacciones de los gobiernos de México y Ecuador. El rechazo de las medidas cautelares solicitadas por México fue acogido con beneplácito por la Cancillería ecuatoriana, que destacó que la decisión unánime de la Corte Internacional confirma el carácter innecesario de la solicitud. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia diaria, se refirió al tema y trató de bajarle el tono a este traspié en las pretensiones de su gobierno. Además de señalar que México continuará con la demanda. Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada. Y vamos a continuar con esa postura. Dijo además que está cerrada cualquier posibilidad de diálogo mientras no se respete el asilo político otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass y se lo entreguen. Nosotros no estamos
buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes, se les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México, y no les ha importado. Y criticó abiertamente al gobierno de Daniel Noboa. Abundó en calificativos. Esto no es un asunto de diferencias con el pueblo de Ecuador. Es un asunto con un gobierno autoritario, desconocedor del derecho internacional, irrespetuoso. Por su parte, la Cancillería ecuatoriana en su comunicado indicó que el Ecuador se mantiene firme en su lucha contra la corrupción y contra la impunidad y en su compromiso con la justicia. Seguridad, la misma receta. En 6 meses, el presidente Daniel Noboa ha declarado 3 estados de excepción por la inseguridad en el país. El problema se mantiene y ha focalizado la intervención militar en 7 provincias. Paul Romero con el informe. Desde que se posesionó el presidente Daniel Noboa ha declarado 3 estados de excepción por la inseguridad del país. El incremento de asesinatos, extorsiones y secuestros. Esto se mantiene. La mayor particularidad es que en los últimos 3 meses, el Ejecutivo ha focalizado en 7 provincias la intervención militar. El primer estado de excepción fue declarado el 8 de enero. Lo contempló para todo el país. En el decreto ejecutivo 110, ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Declaró zonas de seguridad a los 35 centros penitenciarios para la intervención militar. Entró a operar el bloque de seguridad con más de 400 uniformados de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas y Policía en las zonas más conflictivas. Ordenó toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Esta decisión fue complementada un día después, el 9 de enero, con la declaratoria de conflicto armado interno. El presidente categorizó a 22 organizaciones delincuenciales como terroristas y las Fuerzas Armadas les identificaron como objetivos militares. Ese estado de excepción duró 90 días. El 30 de abril firmó el segundo decreto ejecutivo por persistencia del conflicto armado interno, pero focalizó la intervención en 5 provincias: Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. Eliminó el toque de queda. El 10 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucional el estado de excepción por falta de fundamentos. Noboa insistió este miércoles con un tercer decreto. Incorporó 2 provincias más y un cantón: Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, El Oro, Sucumbíos, Ponce Enríquez en Azuay y Orellana. Tampoco contempló el toque de queda. La Corte Nacional de Justicia aprobó la conformación de la terna que enviará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. La terna está encabezada por Telmo Molina Cáceres y la complementan Dunia Martínez Molina y Hugo Landívar Orellana. El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó su más reciente obra sobre defensa de ideas de libertad en un evento masivo en el estado Luna Park de Buenos Aires. Milei convirtió el sitio en una sala de conciertos donde rockeó ante la multitud al ritmo del tema Panic Show de la banda La Renga, un tema que de hecho lo ha identificado desde que comenzó su campaña. El estadio cubierto Luna Park de Buenos Aires fue el escenario donde 8.500 personas se congregaron para ver a Javier Milei, el presidente con un pasado rockero que montó un espectáculo para presentar su libro más reciente. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casa sin entender. El tema Panic Show de la banda argentina La Renga de finales de los 80 está junto a Javier Milei desde el inicio de su campaña y ahora como presidente aprovecha su popularidad. La
Las entradas al evento eran gratuitas y se agotaron, y por seguridad solo dejaron entrar a quienes tenían un boleto. Muchos quedaron fuera. Y terminado el show, llegó el momento de hablar de su libro titulado Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, que conecta la teoría económica con la acción política. Política que no se quedó a un lado, pues Milei explicó que presentaba su libro en el estadio ante el boicot kirchnerista que impidió que fuera invitado a la Feria del Libro en Buenos Aires. La gente gritaba en contra de la expresidenta Cristina de Kirchner y coreaban: Cristina se va presa. Le pedían que encarcele a la exmandataria. Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. Luego el público empezó a gritar en contra del expresidente del gobierno español Pedro Sánchez, con quien Milei está enfrentado desde que habló de él y su esposa en un acto político en Madrid. Milei se limitó a decir maldito socialismo. Entre sus polémicas en el extranjero y las dificultades que tiene para consolidar su modelo económico con severas reformas en Argentina, Milei dijo que ya tiene bastantes líos. Un ataque ruso con 15 misiles contra la ciudad de Kharkov en Ucrania deja 7 muertos y decenas de heridos. De hecho, en la ofensiva hubo aviones no tripulados también. Grandes cráteres quedaron en las calles. Hay daños en casas, edificios y también en varios vehículos. Veamos. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó una situación extremadamente difícil en el este del país, donde se libra la mayor parte de los combates en esta etapa de la invasión de Rusia. Los bomberos acudieron a apagar decenas de incendios ocurridos en casas, edificios y zonas de estacionamiento, luego del ataque ruso con misiles y drones cargados con bombas. Enormes cráteres quedaron en los sitios atacados en esta ofensiva, calificada por el presidente Zelensky como extremadamente brutal, en momentos en que el ejército de Kiev carece de defensas aéreas suficientes y sin capacidad de destruir las lanzaderas rusas ubicadas junto a la frontera. 7 personas han muerto, hay decenas de heridos, y así Rusia aumenta la presión sobre tropas ucranianas, intensificando una oleada de ataques que arrancó el 13 de mayo en el frente oriental, donde están las ciudades de Kharkov y Lyubotin, mientras que otras como Pletenivka están en ruinas y bajo control de Rusia, que intenta establecer una zona de contención en el este de Ucrania para repeler una eventual contraofensiva de Kiev. Ecuador ya empezó la inmunización anual contra el COVID-19 con vacunas de la empresa Moderna. Carla Delgado cubrió el inicio de la primera fase que tiene como prioridad a niños, adultos mayores y personas con preexistencias. Luego de 5 meses, el país vuelve a contar con vacunas contra el COVID-19. Esta vez se aplicará una dosis anual. Este jueves cientos de personas acudieron hasta el centro de salud de la mitad del mundo en el norte de Quito para vacunarse. El ministro de Salud indicó quiénes accederán a las dosis. Que van a ser iniciadas la vacunación en niños con enfermedades, en pacientes con inmunosupresión, en adultos mayores y nuestro personal también, nuestro personal sanitario, los bomberos, los policías en activos, los militares activos. Explicó que hay casos en los que se aplicará más de una dosis. Los niños desde los 6 meses hasta 4 años de edad que no han recibido ninguna vacuna en contra de la enfermedad recibirán 2 dosis y 3 dosis para menores desde los 6 meses de edad con diagnóstico de inmunosupresión o con defensas bajas. El Ministerio de Salud adquirió 500.000 vacunas actualizadas de la empresa Moderna. La mitad se aplicará durante la primera fase, el resto llegará en 6 meses. Turismo, la guía para el feriado. Las opciones para hacer deporte durante el feriado son amplias. Quienes salgan de viaje o se queden en su ciudad pueden escoger karting, parapente, senderismo y otras actividades. Luis Alfredo Zúñiga detalla dónde practicarlas. Quedarse en Guayaquil no significa estar en casa en el feriado, y una de las opciones es incursionar en el karting, el kartódromo de la ciudad, ubicado detrás del Teatro Fedenador, en el kilómetro 4,5 vía Daule, abre sus puertas, con vehículos para adultos y para niños desde los 5 años. Ahí se da paso a la velocidad y adrenalina. Primero hay indicaciones de seguridad, para luego equiparse, ponerse los cascos, subirse a los karts y finalmente acelerar a fondo.
Vienen entre amigos, de ahí de amigos vienen familia, vienen con sus sobrinos, sus hijos. Los que más se entusiasman aquí son los más pequeños. Los autos corren hasta 50 kilómetros por hora. La bandera cuadros avisa de la vuelta final. En la comuna San Pedro de Santa Elena, el parapente es el deporte de aventura por el que pueden optar los turistas. Desde el punto más alto del sector, los pilotos alistan sus equipos, abren los grandes parapentes en el suelo, dan las instrucciones a los turistas y la aventura comienza. Desde lo alto, la playa, las montañas y el mar llegan hasta donde alcanza la vista. El vuelo dura 15 minutos y lo pueden hacer personas desde los 7 años. Este deporte de aventura estará disponible en el feriado desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El refugio de vida silvestre Pasochoa, en el cantón Mejía de la provincia de Pichincha, cuenta con 520 hectáreas con cientos de especies de plantas y aves. Es una opción para quienes desean practicar senderismo. Este lugar cuenta con 6 senderos con recorridos que van desde 30 minutos hasta aquellos que pueden tomar 10 horas y llegar a la cumbre del volcán Pasochoa, a 4.210 metros sobre el nivel del mar. Estos son 1.500 metros de desnivel positivo, pendientes de 45 grados. La atención inicia a las 8 de la mañana, pero si se requiere ingresar antes, se puede solicitar al correo del refugio. Y en el Austro, las rutas de ciclismo están abiertas a los turistas. Desde Cuenca, en grupos de amigos o familia, se pueden dirigir a Chordelec, Sixic y otros destinos. Quienes optan por este deporte pueden acceder fácilmente con operadores turísticos de la ciudad, grupos de ciclistas en redes sociales e incluso aventurarse por su cuenta y disfrutar del feriado con este deporte. Ecuador pagó $2 millones al sistema de las Naciones Unidas y recuperó así su derecho al voto, según información de la Cancillería. Diego Puente informa lo que implica ese desembolso al organismo. La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que Ecuador pagó un monto mínimo de $2 millones al sistema de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Así el país recupera el voto en la Asamblea General, derecho que perdió desde enero al caer en mora. Esta semana que ha pasado hemos hecho el pago de la contribución, vamos a ir pagando en cuotas. Para recuperar el derecho al voto, Ecuador requería pagar $1,9 millones de los 11.7 millones de la deuda total, 4.5 millones para el presupuesto ordinario de la ONU, 7 millones para las operaciones de mantenimiento de los cuerpos de paz y $211.000 para los tribunales internacionales. Los 193 países que son parte del sistema de Naciones Unidas deben pagar un aporte para cumplir con obligaciones por gastos administrativos, servicios de asesoría, pago de funcionarios y otros rubros que permiten que el organismo funcione. En el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas se estableció suspender el derecho a la votación a los países que adeuden 2 o más años de obligaciones completos. Esa deuda corresponde no menos de 5 años de aportes. El aporte de Ecuador se cumplió la semana pasada. Hoy la ONU lo borró de la lista de morosos en su página oficial, donde compartía espacio con Venezuela y Afganistán. La explosión en una fábrica de pirotecnia deja un muerto y 34 heridos en Soacha, Colombia. 500 propiedades resultaron afectadas por la detonación y también por un incendio que se extendió en toda la zona. Los primeros instantes de esta emergencia fueron captados con teléfonos celulares. Desde un parque y barrios cercanos se veían las columnas de humo y se escuchaban las explosiones. Desde el aire se pudo ver la magnitud del incendio que consumía varias estructuras de la fábrica, conocida como Polvorería El Vaquero. El fuego se extendía por el lugar, mientras que los artículos de pirotecnia seguían estallando. El propietario de la planta dijo que el incendio comenzó en el área donde se manipula azufre y carbón, que una chispa contaminó el material. Equipos de socorro estuvieron ahí durante horas hasta que controlaron la situación, pero dentro de las instalaciones murió una trabajadora y otras 34 personas resultaron heridas. La onda expansiva llegó a casas y condominios que terminaron con paredes cuarteadas y ventanales rotos. Esta imagen muestra a una familia huyendo de su apartamento. Las
Las viviendas afectadas son unas 500. Autoridades locales iniciaron un censo para saber el número exacto de perjudicados, el total de los daños provocados y determinar responsabilidades en este caso. 9 personas murieron y 61 quedaron heridas por el desplome de una tarima en México. Ocurrió en Nuevo León cuando una ráfaga de viento derribó la estructura durante un acto de campaña del candidato presidencial Jorge Álvarez. ¡Maínez, presidente! ¡Maínez! 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 El candidato presidencial mexicano Jorge Álvarez Maínez y otros copartidarios estaban en la tarima cuando los vientos derribaron las torres que sostenían una pantalla gigante. Ocurrió dentro de un estadio, en el estado de Nuevo León. Corrieron y se pusieron a salvo, pero la estructura cayó y dejó a decenas de personas atrapadas, entre ellas varias de su equipo político. Con la ayuda de voluntarios y rescatistas, atendieron a los lesionados. Varios fueron trasladados a hospitales cercanos, pero se confirmó la muerte de 9 personas. Hay además 63 heridos, muchos de los cuales están en situación grave en salas de cuidados intensivos. La región experimentó tormentas eléctricas, vientos y lluvia intensa durante 2 horas después de la tragedia. La justicia peruana destituyó a la fiscal general Patricia Benavides, acusada de interferir en un proceso contra su hermana, que también es jueza. Benavides había separado del cargo al fiscal que la investigaba. La Junta Nacional de Justicia del Perú separó definitivamente a la fiscal Patricia Benavides. Está acusada de interferir en una investigación contra su hermana Emma Benavides, jueza denunciada por excarcelar a presuntos narcotraficantes a cambio de sobornos. Benavides había despedido a la fiscal que investigaba a su hermana, intentando obtener el sobreseimiento en el caso. La judicatura señaló el acto como una falta muy grave al ser la representante de la institución. No tengo miedo a la destitución. Pero ahora, la ex fiscal general, que llegó a ser una de las mujeres más poderosas del país, calificó su destitución como un ataque premeditado de los poderosos que no quieren ser investigados. En noviembre del año pasado presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte en el Congreso, responsabilizándola por las muertes ocurridas por la represión de las protestas cuando asumió el cargo tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Unas 60 personas murieron en las revueltas. La denuncia desató un enfrentamiento entre la fiscal y la presidenta, que ahora está investigada también en la fiscalía por supuestos actos de corrupción. China inició ejercicios militares alrededor de Taiwán para advertir a la administración de la isla sobre sus afanes independentistas. Ocurre tras la investidura del nuevo presidente Lai Ching-te, que ha prometido luchar por la democracia y también por la independencia. Ejercicios militares de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea de China ocurren desde la mañana de hoy en el estrecho de Taiwán, según el gobierno de Beijing, como castigo por los planes independentistas tras la reciente investidura del nuevo presidente Lai Ching-te. El mandatario de 64 años ganó las elecciones de enero en una sola vuelta. Ha prometido impulsar la democracia de Taiwán y rechazar los intentos de interferencia de China. Esta postura ha hecho que el gobierno de Beijing lo califique como un peligro al mando de la isla, por lo que desarrollan patrullajes y prácticas para un posible combate, además de ensayos de ataques de precisión. Taiwán ha detectado 42 aviones y 31 barcos cerca de su territorio. El presidente Lai Ching-te ha dicho que defenderá los valores de la libertad y la democracia, protegiendo la paz y la estabilidad de la región. China y Taiwán se gobiernan separadamente desde el fin de la Guerra Civil en 1949. Taiwán funciona como una democracia desde 1990, pero las relaciones se han deteriorado en los últimos años porque Beijing insiste en que Taiwán es una de sus provincias y advierte constantemente contra cualquier intento en favor de su independencia. En el estado de Tabasco, en México, las temperaturas superan los 40 grados debido a una nueva ola de calor que comenzó hace 3 días, por lo que se reportan fallas en el sistema de energía en la ciudad de Villahermosa. La falta de luz ha hecho que algunos residentes opten por dormir en sus autos o en la calle. Incluso hubo protestas con bloqueo de vías ante la falta de prevención y reacción de las autoridades por las deficiencias en cuanto a la generación eléctrica en esa zona.
Mientras esto ocurre, 138 monos aulladores han muerto en el sur de México por deshidratación severa. Científicos ven que la intensa ola de calor y la sequía en la región son causas probables. Campesinos y veterinarios auxiliaron a los ejemplares sobrevivientes. Por eso es que esta chupetita me gusta, mira. El llamado de auxilio vino desde la selva. Habían monos arriba que ya estaban hasta muertos y se caían solos. Quienes acudieron dicen que al menos una decena de monos zaraguatos, también conocidos como aulladores negros, ya estaban muertos cuando llegaron con ayuda. Los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital veterinario cercano donde fueron reanimados por el equipo del doctor Víctor Hugo Morato. Los monos nos hacían esta señal, nos tendían la mano como diciendo, ayúdame, me estoy muriendo. Y créanme que para mí se me hizo un nudo. El médico informó que un análisis de sangre de los monos indicó que estaban deshidratados y con un cuadro infeccioso e inflamatorio provocado por parásitos y bacterias. Alejandro Moreno, ambientalista y representante de la organización El Aullido del Mono, afirma que las olas de calor en México, el cambio climático y la deforestación pudieron contribuir a la muerte de los monos. Los vecinos y rescatistas acompañaron a los sobrevivientes hasta que se recuperaron. Allá nos agarró la mano y lloraba, le salía su lagrimita al monito, que no lo dejáramos solo. Este grupo de voluntarios, entre los que se encuentran biólogos, ecologistas y veterinarios, recogían los cadáveres de los monos aulladores, una especie en peligro de extinción, y ayudaban a sepultarlos en la misma selva. La Unidad Municipal de Protección Civil dijo que identificaron varios sitios donde la fauna está sufriendo y que están llevando agua y alimento. Singapore Airlines pidió disculpas por la traumática experiencia vivida en uno de sus vuelos. El Boeing 777 que viajaba de Londres a Singapur fue sacudido por turbulencias extremas que obligaron a los pilotos a aterrizar de emergencia en Bangkok. Un viajero murió por un paro cardíaco respiratorio y 20 personas se encuentran en cuidados intensivos. Decenas de pasajeros más resultaron heridos en este incidente. El consulado de Israel en Guayaquil conmemoró los 76 años de independencia de ese país. En su discurso, el cónsul honorario Gad Sarninsky reflexionó sobre el conflicto armado entre Israel y Palestina e invitó a los asistentes a situarse en el lado correcto de la historia. Luisa María Heredia con más. Como todos los años, el Consulado de Israel en Guayaquil llevó a cabo un evento por el aniversario de la independencia de esa nación. Fue la noche de este miércoles. Contó con la presencia del embajador en Ecuador, Zach Sarit, pero a diferencia de las ediciones anteriores, tuvo un tinte más emotivo. El de esta vez fue una conmemoración más que una celebración, pues como explicó en su intervención Gad Sarninsky, cónsul honorario y anfitrión del evento, el último ha sido un año cargado de momentos desesperanzadores para su población. En el año 2024, la lucha de la libertad de nuestro Estado independiente, el Estado de Israel, se volvió una lucha global del pueblo judío, que ha tenido que sortear un embate mundial de antisemitismo. Se refirió al conflicto armado entre Israel y Palestina, que inició con el ataque de Hamas a territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Lo que pasó esa mañana fue más que una declaración de guerra. Fue un abrir de ojos sumamente doloroso para el Estado de Israel y para el pueblo judío alrededor del mundo. Por eso le pidió a los invitados estar del lado correcto de la historia. No hay que ser ni judío ni de Israel para estar en el lado correcto de la historia, y se los agradezco de corazón. Culminado el discurso, hubo una cena de 4 tiempos que fue un homenaje a la gastronomía de Medio Oriente. Incluso la música, que estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica y Filarmónica de Guayaquil, hizo un recorrido por las melodías tradicionales de la región. Entre los asistentes había autoridades, exfuncionarios de gobierno, representantes de gremios y de los medios de comunicación.
El presidente de la República vetará totalmente la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que aprobó esta semana la Asamblea Nacional, permitiendo la licencia de vocales de la Judicatura que hayan caído presos. Patricio Díaz, con más detalles de la decisión del primer mandatario. El martes la Asamblea aprobó las reformas al Código de la Función Judicial, hasta con palabras de satisfacción de su presidente. Y con esta ley la Asamblea da respuesta a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Pero este jueves, el presidente de la República, en un video de TikTok, anunció que no va a dar su aval para esa ley. No, veto total. Hace mención a una parte de la reforma que permite a los vocales de la Judicatura con prisión preventiva o arresto domiciliario pedir licencia. Ese y otros cambios al Código Orgánico de la Función Judicial fueron aprobados por el Legislativo con 92 votos a favor de todas las bancadas, excepto el oficialismo. En la publicación del presidente además se incluye un mensaje que dice: la nueva alianza que busca impunidad revisa quiénes son, porque en el nuevo Ecuador no hay espacio para ellos. La reforma coincide con la situación que vivieron dos exvocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, expresidente del organismo, y Javier Muñoz. Ambos, luego de ser detenidos, solicitaron vacaciones y a los pocos días renunciaron. La Comisión de Justicia, que tramitó esta reforma, presidida por el legislador correísta Fernando Cedeño, señala en un comunicado que la inclusión de ese artículo responde al principio de presunción de inocencia, que de ser violentado podría acarrear graves consecuencias para el Estado y sus arcas. El veto total implica que la Asamblea puede intentar la aprobación de estas reformas nuevamente dentro de un año. La cotidianidad del centro de Guayaquil se vio trastocada esta mañana con una procesión de 200 sacerdotes, quienes con sotana caminaban por el pavimento. ¿Cuál fue el motivo de este acto? Vanessa Robles con la respuesta. La rutina mañanera en el centro de Guayaquil se vio interrumpida por una escena atípica. De repente, 200 sacerdotes formados en fila iniciaron una caminata desde las calles Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo. Los religiosos, todos ellos de la arquidiócesis local, recorrieron 10 cuadras, desde la Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced hasta la Catedral Metropolitana. Lucían su vestimenta habitual, rezaban el rosario, cantaban. La inesperada procesión sorprendió a los conductores y transeúntes, que vieron el tránsito interrumpido por unos minutos. Pero, ¿por qué hicieron este recorrido? Para renovar nuestro compromiso por la paz, la reconciliación. Una vez en la Catedral Metropolitana, celebraron una misa y algunos se confesaron. La actividad duró 2 horas y media y aunque estaba dirigida principalmente a los curas, también llegaron algunos feligreses. Mira el vuelo de tu corazón. Seguridad, la misma receta. Ha transcurrido ya el primer día del nuevo estado de excepción focalizado. La policía ejecutó operativos en 6 provincias. De hecho, ya van 74 detenidos, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Con el estado de excepción focalizado en marcha, la Fuerza de Investigación Criminal de la Policía intervino en 6 provincias de la costa este jueves. En Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas se ejecutaron 47 operativos, aunque esta última no consta en la declaratoria. 9 de estas acciones se dieron en Daule, Guayas, donde se detuvo a 2 integrantes de 2 células de las bandas criminales, Choneros y Mafia 18. Decomisaron 20 armas de fuego y 254 cartuchos. Mientras en Santa Elena capturaron a 8 personas, 2 de ellas en el sector del Tablazo, quienes según la policía estaban involucradas en el secuestro de una mujer. Además, en el allanamiento a una casa, encontraron 604 tacos de dinamita, usados para intimidar y extorsionar. Según los uniformados, también hallaron 100 kilos de explosivo granulado, 200 metros de mecha lenta y 704 cápsulas fulminantes.
En otra operación en Los Ríos, la Policía Judicial detuvo a 10 personas que, según los uniformados, son responsables de una muerte violenta. Durante un allanamiento encontraron 7 armas de fuego, municiones, una granada, 2 motos y un vehículo. Las Fuerzas Armadas también ejecutaron 3 operativos. En Orellana hubo 5 detenidos y 6.000 galones de combustible decomisados. Y en El Oro se detuvo a un cabecilla de los choneros y otros 4 integrantes de esta banda criminal. El despliegue policial y militar ya deja 74 detenidos. En Orellana y Sucumbíos, que están dentro del estado de excepción, se destinaron 2.000 militares. Y al menos 15 de los 22 grupos considerados terroristas operan en las provincias que desde ayer aplica el nuevo estado de excepción. El traslado de drogas es el delito que cometen y desencadena en tráfico de armas, explosivos, sicariatos, secuestros e incluso las extorsiones. Merlin Ochoa con los datos. Según el gobierno, el conflicto armado interno se recrudece en las 7 provincias en estado de excepción, donde este año ocurrieron 1.920 asesinatos, que representan el 87% de la cifra total de Ecuador. El mapa criminal arranca en Orellana y Sucumbíos, donde dominan los lobos, choneros y tiguerones, que trafican droga y se dedican a la minería ilegal. Los cárteles colombianos les pagan con armas y cocaína. En Manabí la guerra es entre los choneros y lobos, que trabajan con Sinaloa y Jalisco, y también operan los R7 y Gato Seco, y ahora los denominados Pepes. El 83% de los crímenes y ataques se relacionan con el narcotráfico y tráfico de combustible, de armas, contaminación de avionetas con drogas, sicariatos y secuestros. Guayas es la más peligrosa con 1.019 crímenes. Delinquen 10 de los grupos terroristas: lobos, choneros, chonekillers, fatales, tiguerones, Latin Kings, tiburones, lagartos, águilas y Mafia 18. Trabajan para cárteles mexicanos y europeos y cometen tráfico de drogas, armas, secuestros y extorsiones. En Santa Elena predominan los choneros, tiguerones y lobos, que cometen extorsiones y secuestros a pescadores y a usureros. Reclutan a los dueños de embarcaciones para el narcotráfico y microtráfico. En la provincia de Los Ríos están los choneros, los lobos, los corvicheros, los águilas y AK-47, que custodian el traslado de cocaína hacia Guayas y Manabí. Los delitos son tráfico de drogas, precursores químicos, extorsiones, asesinatos y robo en carreteras. En El Oro dominan los lobos, los pepes, tiguerones, que se disputan el control de la minería ilegal, tráfico de drogas, de explosivos, armas y precursores químicos. En el cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez están los lobos y choneros, que se dedican a la minería ilegal, extorsiones, tráfico de explosivos, armas y droga. La policía también indicó que en las 7 provincias priorizadas hubo 245 masacres, sobre todo en Guayas y Manabí, lo que representa el 13% de la criminalidad nacional. Y precisamente la policía conformó un bloque de investigación en Manabí para neutralizar a la nueva banda delincuencial Los Pepes. Se les atribuye el incremento de muertes violentas en esa provincia por la disputa de territorio principalmente, como lo informa Paul Romero. La policía identificó a un nuevo grupo de delincuencia organizada denominado Los Pepes, que opera en la provincia de Manabí. El director de investigaciones de la Policía Judicial, Freddy Zarzosa, reveló este jueves que este grupo está integrado por disidentes de otras bandas delictivas y que se unieron para enfrentarse a los choneros, organización que ha perdido territorio en esta jurisdicción. En este caso, nosotros lo que hemos establecido a través del análisis delictual respectivo es de que existe un debilitamiento de uno de los grupos terroristas que tenía en un inicio un predominio en la provincia de Manabí. Y por eso es que hemos visibilizado la unión de varias facciones de otro grupo terrorista que se autodenomina Los Pepes. Zarzosa anunció la creación de un bloque de investigación exclusivo para Manabí.
Su trabajo se centrará en los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, centro de operaciones de esta nueva banda, según la policía, a la que se le atribuye los últimos 9 asesinatos en menos de una semana. Para identificar y detener a sus cabecillas e integrantes, la policía activó el Plan 131 Recompensa. La información se maneja de forma reservada. Inteligencia militar y policial relaciona a los Pepes con los Lobos, principales rivales de los Choneros. La nueva organización criminal no consta en la lista de los 22 grupos considerados por el gobierno como terroristas desde enero de este año. 200 funcionarios de la Contraloría General del Estado han sido destituidos por actos de corrupción. Sin embargo, aún quedan rezagos de estructuras criminales dedicadas a perjudicar al Estado. Así lo afirmó el contralor Mauricio Torres. El perjuicio es de 50 millones de dólares. Hernán Higuera con las declaraciones del funcionario. En la Contraloría aún quedan funcionarios corruptos que formaron parte de una estructura política que, aliada a la administrativa, corrompió el sistema de control de los recursos públicos. Lo dijo el Contralor en Contacto Directo. Reveló que parte del mecanismo consistía en hacer auditorías a la carta y desvanecer glosas, entre otras cosas. Encontramos un sinnúmero de expedientes ya caducados, que son difíciles ya de comunicar sus resultados. En otros casos, auditorías mal realizadas. También hemos detectado personal que estaba llamando a hacer cobros a ciertos servidores públicos que tenían problemas con la Contraloría. La entidad estima un perjuicio cercano a 50 millones de dólares por actos de corrupción en la institución y la pérdida de la confianza en la entidad de control. Hay servidores muy leales todavía a los antiguos contralores, hay servidores todavía que siguen el mismo ritmo. Eso se acabó. La mayoría de los servidores, de los auditores y de los profesionales de la Contraloría son gente buena, son profesionales, son expertos en lo que hacen y ellos mismos están conscientes y nos están ayudando a detectar estos problemas. La Contraloría tiene 2.890 funcionarios entre la sede matriz en Quito y 23 direcciones provinciales. Hasta este mes, 200 empleados han sido destituidos, pero esos procesos no fueron inscritos ante el Ministerio del Trabajo, por lo que algunos con órdenes judiciales han logrado el retorno. Lo que hemos hecho es separarlos, ponerlos en otras unidades, inclusive fuera de la oficina matriz, para que permanezcan en otros lados y no estén cerca de los lugares sensibles. Hay 60 denuncias diarias contra malos funcionarios de Contraloría. Eso ha permitido que se levanten 38 procesos disciplinarios internos y 26 funcionarios están denunciados penalmente ante Fiscalía. Las investigaciones se extienden a estudios jurídicos sobre los que se tiene sospechas de irregularidades. En poco tiempo sabremos quiénes son, porque estamos haciendo una auditoría interna a lo que son las unidades de responsabilidades, revisiones y predeterminación, donde se encuentran todos los casos, estos que le menciono, y en poco tiempo sabremos responsables y también las causas y qué perjuicio ocasionaron, porque son perjuicios millonarios. El Contralor, con 6 meses en el cargo, dice tiene prendidas las alertas para completar la limpieza interna que tomará meses. El presidente Daniel Noboa ya tiene movimiento avalado por el Consejo Nacional Electoral y podrá participar en conjunto en las elecciones de 2025. El CNE inscribió en la lista de organizaciones nacionales a Acción Democrática Nacional, ADN. Le otorgó el número 7, el mismo que tenían las tiendas políticas fundadas por su padre Álvaro Noboa. El movimiento político cumplió, según el Consejo Electoral, con las firmas requeridas y acreditó también su directiva, que tiene como presidenta a María Beatriz Moreno y como vicepresidentes al ministro de Gobierno Miquel Sensi Contugui y a la esposa de Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, busca una sanción para el periodista Roberto Aguilar. En un artículo publicado en Diario Expreso, hizo una dura crítica a la funcionaria por su nula acción ante infracciones políticas. El periodista fue llevado a juicio ante el Tribunal Contencioso Electoral. Frontal y real. Así es la pluma de Roberto Aguilar, periodista experto en crónica política que el pasado 26 de julio publicó en Diario Expreso su artículo Diana, levántate y anda. Es una crítica a la inacción del Consejo Nacional Electoral y su presidenta Diana Tamaín, a quien le hace ver su falta de valentía para sancionar a políticos sentenciados por la justicia que activamente participaron en las elecciones seccionales y de consejeros de participación ciudadana. Aguilar se refiere al silencio del CNE frente a lo que fue evidente y escribió: soñar no cuesta nada.
Estamos ante la pusilánime y obsecuente Diana Atamaín, que no movió un dedo cuando el mismo personaje, al frente de su estructura partidaria, entró de lleno en la campaña para integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual está prohibido expresamente por la ley. Sin ser actor político, el periodista ha sido denunciado por Diana Atamaín ante el Tribunal Contencioso Electoral. Lo acusa de violencia política de género y reclama $80,000 de reparación y la suspensión de sus derechos políticos. Aguilar considera inaudita la denuncia. Yo critico esa inacción en términos muy duros, pero en ningún caso en términos basados en su condición de mujer. Es decir, no hay, y la denuncia y el alegato del abogado de la señora Atamaín no han podido demostrar la existencia de estereotipos de género. Este miércoles el Tribunal Contencioso Electoral recibió en audiencia los alegatos de las partes. Atamaín no fue, pero se declaró por intermedio de su abogado víctima. Dijo no ser responsable de decisiones que le corresponden al Pleno del CNE. El Tribunal Contencioso Electoral tiene 3 días para dar a conocer su sentencia. Cocina, el toque Manaba. Hablemos del biche, que es una tradicional sopa manabita que surgió hace 5 siglos y cuya invención se atribuye a las culturas Valdivia y Manteña. Aunque prepararlo no es complicado, el proceso puede tomar unas 2 horas. Lo esencial es saber escoger los ingredientes. Veamos. ...17 ingredientes componen la esencia de un buen biche, el emblema culinario de Manabí. Este plato fue la clave de Portoviejo para entrar en 2018 en la lista de Patrimonio Inmaterial del Ecuador y un año después recibir el título de Ciudad Creativa en Gastronomía por la UNESCO. Detrás de esta sopa hay 5.000 años de historia, pues según vestigios arqueológicos, las culturas Valdivia y Manteña la preparaban con productos que siguen cultivándose en la provincia. Como el caso de la yuca, el maní, el choclo, camote, el zapallo, que son productos de nuestra ancestralidad milenaria. El chef Luis Balda, con 25 años de trayectoria, es uno de los 30 guardianes culturales del sabor en Portoviejo, que ven en el biche un símbolo de tradición. Su negocio es montubio en cada detalle, desde el nombre hasta el último rincón de la cocina. Banderines, decoraciones en barro, madera, paja tejida y un horno de leña conforman la auténtica escenografía manaba. Es aquí donde ocurre la magia. Se empieza con un refrito de cebolla, pimiento, ajo y sal que se coloca en una base de caldo de pescado. Se procede a hervir al inicio con los tubérculos, yuca y camote. Se agrega el zapallo, choclo maduro, frijol tierno, habas y la pasta de maní. El plátano se raya aparte para formar pequeñas albóndigas condimentadas con el mismo refrito. Junto a la chocha se agregan a la sopa mientras hierve. Transcurrida 1 hora se incorporan porciones de pescado. Y después, una vez que ha hervido, que ya está el biche, lo vamos a dejar reposar para que todos los ingredientes terminen de hacer la osmosis. 30 minutos más tarde, el biche queda listo para ser servido con arroz y un toque de limón. Una irresistible combinación de mar y montaña. El biche se encuentra en cada rincón de Manabí, en restaurantes, plazas y hogares. Precisamente esta semana la sopa manaba más antigua será la estrella en la búsqueda del primer récord Guinness para Portoviejo. 250 personas cocinarán 2.000 kilogramos del ancestral biche. Turismo, la guía para el feriado. Lo que comenzó como una excursión rutinaria en el recinto Los Ángeles, en el Cantón Montalvo, se convirtió luego en una ruta de turismo. El esfuerzo colectivo de 3 familias de la zona dio vida a una nueva atracción en Los Ríos. Odette Camacho con las imágenes. En el recinto Los Ángeles en Montalvo, el 3 parece ser el número de la suerte. Hace 3 meses, en medio de una excursión rutinaria en el bosque, 3 familias hicieron un descubrimiento que ahora impulsa el turismo. 3 cascadas en medio de una montaña virgen.
Los comuneros impulsaron así una nueva atracción en los ríos. Se trazaron senderos y escalinatas e instalaron cuerdas para dar equilibrio a los caminantes. Para llegar a ellas hay que ascender 4.000 metros. Para esto, 2 integrantes de las familias, que son guías turísticos, lideran el recorrido que inicia atravesando el riachuelo de la comunidad a 20 minutos de la cabecera cantonal. Continuando con un sendero de 300 metros, lleva hasta la montaña. Allí empieza la parte más intrépida, el ascenso por el camino rocoso y rodeado de junquillos. Tras 1,5 kilómetros de trayecto, un imponente Figueroa se convierte en parada para los visitantes que desean hacer silvoterapia, que consiste en abrazar a los árboles. Es el anticipo de la primera cascada, que aparece a mitad de camino con una caída de 34 metros. Vienen a respirar aire fresco, les digo yo, donde están unas montañas vírgenes, porque son montañas vírgenes, no son taladas ni tocadas por el hombre. El trayecto hacia la segunda cascada es irregular. El suelo se vuelve algo pantanoso y las cuerdas le permiten a los visitantes avanzar. El paraguas de árboles que se forma en el área reconforta el ascenso, hasta que medio kilómetro más adelante se cumple el segundo tramo. Aquí uno viene a desintoxicar los pulmones también, cruza la montaña y muy bonito. Lo recomiendo a todos los turistas que les guste la naturaleza, que les guste la adrenalina, les guste las cascadas. Muy bonito, van a pasar un momento muy agradable. Finalmente, tras 2 horas de caminata, la tercera cascada deslumbra con su caída de 65 metros y se convierte en un balneario y espacio de descanso. Compartimos el sonido del agua, el canto de las aves, el olor de los árboles, que nos ayudan muchísimo para nuestro organismo. Desde abril, los comuneros han empezado a recibir 15 visitantes en promedio los fines de semana. El acompañamiento de los guías es gratuito. Las 3 familias mantienen diálogos con el Ministerio de Turismo para potenciar como paradero turístico lo que ellos han denominado la Ruta de las Cascadas. Budokan, la convención de anime más grande del Ecuador, se hará por primera vez en Quito este fin de semana. ¿Qué actividades se ofrecen y qué premios hay? Valeria Navarro tiene los detalles. Amantes del anime, manga, cómics, K-pop y videojuegos tendrán este feriado una alternativa divertida. Budokan, la convención más grande de la cultura geek del Ecuador, se realizará por primera vez en Quito. Los geeks son apasionados por la tecnología, videojuegos, cómics y temas relacionados. Se espera la asistencia de 6.000 personas en el Centro de Exposiciones Quito. Se realizarán espectáculos, concursos, conciertos, torneos de videojuegos y exposiciones. La principal actividad será el cosplay, en el que los fanáticos se disfrazan de sus personajes favoritos y asumen esa personalidad. 150 artistas nacionales e internacionales participarán en ese evento, entre los que destaca Ayumi Miyazaki, cantante y compositor japonés reconocido por su participación en la serie Digimon. La convención tendrá 3 escenarios, uno para gamers, otro para conciertos y otro para la demostración de talentos. Los premios para los participantes son de hasta $20,000. Habrá stands comerciales y de comida asiática callejera. El evento será el sábado 25 y domingo 26 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 19:30. Gracias por su sintonía, amigos. Una buena noticia que permite disfrutar del feriado. El gobierno asegura que no habrá apagones a escala nacional hasta el domingo 2 de junio debido a la recuperación de los caudales en las hidroeléctricas. Y les recordamos que mañana en Quito, desde las 0 horas hasta las 4 de la tarde, habrá cierres viales alrededor de la Asamblea Nacional en el centro norte de la ciudad por el informe a la Nación del presidente de la República, evento que comenzará oficialmente a las 11 de la mañana. Y en este feriado, sigan las noticias a toda hora, minuto a minuto actualizadas en ecuavisa.com, información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.